Dentro del maravilloso mundo de la matemática tenemos el área del álgebra, y dentro del álgebra uno de los temas más importantes es el tema relacionado a factorización. Vamos a trabajar este tema guiados por la profesora Sofía para que podamos seguir con el avance. Veamos. Tenemos que recordar que ya en la aritmética tenemos un procedimiento muy similar a esto que es la factorización. Y eso tiene que ver con la piedra angular de la aritmética que se llama el teorema fundamental de la aritmética, el cual nos dice que todo entero positivo mayor a 1, ¿sí?, se puede descomponer como un producto de factores primos de forma única. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes, por ejemplo, cómo podría descomponer el número 20? Esto podría descomponerlo de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, la mitad es 10, la mitad es 5 y el 5 es un número primo, ¿verdad? Entonces la quinta de 1 me da 1. Por tanto, el número 20 lo puedo descomponer como un producto de factores primos. ¿Cuáles serían esos factores? El 2 elevado al cuadrado por 5. Esa es la descomposición de 20 en un producto de factores. Podría tener, por ejemplo, el 240. ¿Qué tal el 240? Bien. La mitad, 120. La mitad, 60. La mitad, 30. La mitad, 15. La tercera, 5. Y la quinta, 1. Entonces yo podría decir que el 240 es igual a 2 elevado a la cuarta por 3 por 5. ¿Ven? Aquí está 2 elevado a la cuarta por 3 por 5. El número 240 se ha descompuesto, entonces, ven ahí, en un producto de factores primos. Podríamos tener otros números. Por ejemplo, vamos a darnos acá otro número. ¿Qué tal el 345? Ya no tiene la mitad, ¿verdad? Descomponiendo sus factores primos. La tercera sería 115. Y acá la quinta sería 23. Y el 23 es un número primo, por tanto, solamente me queda dividirlo entre 23. Por tanto, el 345 será igual a 3 por 5 por 23. ¿Vean ahí? Entonces, ahora esta descomposición en factores primos dice que se lo desarrolla de forma única. No existen 2, 3 maneras de descomponer un número compuesto en un producto de factores. Así, de esta manera yo puedo encontrar la descomposición de números también bastante grandes. Por ejemplo, si usted descompone 6.936, va a darse cuenta que la descomposición de este número es igual a 2 al cubo por 3 por 17 al cuadrado. ¿Okay? O si usted descompone, por ejemplo, 1200, esto va a darse cuenta que es 2 a la cuarta por 3 por 5 al cuadrado. Todas estas cosas nosotros los hemos desarrollado en la aritmética y hemos aplicado este procedimiento. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para poder encontrar el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, ¿cierto? Para poder sumar, restar fracciones. En realidad, esta herramienta la hemos utilizado como una herramienta súper importante. Y ahora, esto es lo que vamos a hacer en el álgebra. No olvidemos que las expresiones algebraicas, si bien tienen letras entre medio, estas letras también representan números. Por tanto, se pueden representar como productos indicados de sus factores más simples o factores primos. En otras palabras, vamos a hacer lo que habíamos hecho acá. ¿Está bien? Vamos a descomponer un polinomio en un producto de factores primos. Y eso es para nosotros lo que se va a denominar la factorización de expresiones algebraicas. Existen diferentes métodos, diferentes procedimientos, ¿no?, para poder hacer la factorización. Nosotros en el curso vamos a desarrollar la factorización
dividido esto en 4 áreas. Una primera parte que va a estar relacionado con lo que es el factor común, otra parte que va a estar relacionado con la factorización de binomios, otra parte con la factorización de trinomios y otra parte, en la parte final, la factorización por evaluación. ¿Ok? Vamos a dividir entonces este estudio en 4 partes. Hoy vamos a empezar a desarrollar, a trabajar el primer caso, que es el factor común. ¿Ok? En este video entonces nosotros tenemos que entender cómo se desarrolla el factor común. Ok. Veamos acá. Me están pidiendo hallar el factor común, ¿sí?, de esta expresión algebraica. Primero, hagamos una interpretación gráfica de lo que está sucediendo. Cuando yo hablo de el término a cuadrado, es que de verdad es un cuadrado, ¿verdad? De verdad es un cuadrado. Y en este caso voy a asumir que este cuadrado del lado A lo tengo acá. Vean, esto es A, y esto para mí es A cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora acá tenemos este otro término que me dice que es A por B. Y ese A por B para mí va a representar un rectángulo. Este es un término también de 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces, vean acá, esto va a ser A, sigue siendo A, es la misma longitud, ¿verdad? Y esto voy a denotar que es B. Por tanto, el área de este rectángulo es A por B, que sería esto de acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Espero que sí. ¿Recuerdan ustedes que cuando yo tengo un rectángulo, hagamos de cuenta este rectángulo de acá, ¿sí? ¿Cómo calculo el área? Si esto es X y esto es Y, el área, recuerdan ustedes que el área de un rectángulo es base por alto o largo por ancho, ¿verdad? O alto por base, como quieran. Esto es entonces X por Y, ¿verdad? Base por alto, largo por ancho, como quieran. Eso para mí es la forma de calcular el área de un rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, asumamos de que esto que tenemos acá es un solo rectángulo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir de que esto es un solo rectángulo, todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso es un solo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la dimensión del área de este rectángulo? Es la pregunta. ¿Cuál es la dimensión del área de ese rectángulo? Este rectángulo, ¿qué lados tiene? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué lados tiene? ¿Qué lados tiene? Para empezar está el lado A en la base, que es todo esto. Y en el alto o en el ancho, si tú quieres, ¿sí?, tendrías esto de acá, que sería para mí, ¿qué cosa? A más B. Entonces, el área de este rectángulo va a ser igual a ¿qué? Al valor de A, que sería la base, ¿cierto? La base, esto de acá, la base, por el alto, que sería A más B. ¿Cierto? ¡Wow! Ahora, yo te pregunto, esto que hemos escrito acá tiene que ser igual a esta expresión, ¿verdad? Es decir, esto tiene que ser igual a A cuadrado más A por B, porque hemos sumado estas dos figuras, las hemos juntado acá y acá, ¿sí?, para encontrar esto. Y eso se cumple, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es cierto. Pero ¿qué es lo que hemos hecho en este proceso? Si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos extraído entre estos dos un factor común. Si ustedes se dan cuenta, entre estos dos términos hay una letra en común. ¿Cuál es la letra en común ahí? La letra en común es la letra A. Entonces, esa letra es la que vamos a extraer como factor común, si tú quieres. ¿Y qué nos queda? Si extraigo A, aquí me va a quedar A,
y si extraemos A en este término me va a quedar B, ¿verdad? Y esto es exactamente igual a esto, ¿o no? ¿Cierto? Solamente que esto lo hemos obtenido en forma gráfica. Lo que tiene que quedar claro es que cuando estamos hablando de un factor común, evidentemente existe algo en común entre estas dos figuras. Entre este cuadrado y ese rectángulo, ¿cuál es el lado en común? Esto es como si fuera un cuarto y otro cuarto. Es como si fuera una pared. Esta pared en común es justamente el lado en común que para nosotros es A, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos nosotros a salir de términos con una dimensión mayor, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿ok? Espero que esté claro de esta forma, pero vamos a hacer otro ejemplito más para que realmente quede muy bien claro esta parte, ¿está bien? Veamos ahora este ejercicio que nos pide hallar el factor común entre 2x cuadrado y 2mx. Ahora, yo tengo, vean acá, dos cuadrados cuyos lados son x. Eso lo voy a tener acá, observen, x, y este es x al cuadrado. ¿Está bien? Este también es otro cuadrado del lado x, por tanto este es x al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué tal? Ahí tienen 1 y 2x al cuadrado. ¿Estamos? Ok. Por otra parte, yo tengo acá dos rectángulos de lados mx. La base es x, que sería esto de acá, ¿no? x. Y el alto va a ser m. Entonces, esto es xm o mx también, no hay problema, es lo mismo. mx, ¿no? Ahí está. Entonces tengo 1 y tengo 2mx. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, voy a pedirles que nuevamente hagamos la siguiente abstracción. ¿Está bien? Vamos a encerrar, ¿sí?, esto en un solo rectángulo. Eso de acá. Disculpen el pulso. En un solo rectángulo. ¿Está bien? ¡Sas! Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el área de todo este rectángulo? Tal cual, de todo ese rectángulo. Tendría que preguntarme cuál es la base. La base, como ustedes podrán ver acá, es x más x. ¿Cuánto es eso? 2x, ¿verdad? Esto es x más x, 2x. Y en el alto tendría yo esto de acá, que sería para mí ¿cuánto? X más m, ¿verdad? X más m. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo? ¿Cuál es el área? El área es igual a la base, que sería 2x, y el alto por x más m, ¿verdad? X más m. ¿Listo? Entonces, el área de este rectángulo es 2x por x más m. Ahora, vayamos al procedimiento de la factorización. ¿Se acuerdan que habíamos hecho hace un momentito? ¿Sí? Veamos acá. En este caso, ¿cuál es el factor común? La letra en común es x. Pero estoy viendo que no solamente hay letra en común ahora, también hay un número en común que sería el 2, ¿verdad? Entonces tenemos dos factores comunes, que son el 2 por un lado y por el otro lado, que es la letra x. Un número, que es el 2, y la letra x. Ahora bien, si yo voy a extraer eso como factor común, ¿qué me queda en el primer término? Saqué 2x
me queda una sola x, ¿verdad? Ahí está. Ahora, en este término saqué el 2 y saqué la x. ¿Qué me queda? Me queda la m. ¡Wow! Pero esto es igual a esto, ¿no? ¡Qué espectacular! Entonces, lo que hemos obtenido en forma geométrica tiene relación también con lo que vamos a obtener y lo que vamos a trabajar en forma algebraica, chicos. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el factor común? ¿Qué teníamos en común? 2x. Vean ahí, el factor común justamente es esto de acá. Vean, lo voy a rayar con otro colorcito, ¿sí? El factor común es esto, vean. Esto es una x, ¿sí? Y esto es otra x, ¿está bien? Entonces, acá yo tengo un x y otro x como factor común. Y eso es lo que estamos extrayendo. Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a trabajar ahora en los casos, evidentemente, en que ya los términos no son de solamente un grado igual a 1 o igual a 2. De repente vamos a trabajar con términos que sean, por ejemplo, un poquito mayores. ¿Ok? Bien, entonces, por ejemplo, nos podemos dar diversos ejemplos. Por decirles, número 3, otro ejemplito. ¿Está bien? Otro ejemplito. Me piden hallar la factorización entre, por ejemplo, ahora, ven acá, 6x menos 12. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, yo podría observar que tengo solamente un factor común y sería numérico. Acá, por ejemplo, tengo el 6x y este menos... Ahora, perdón, vamos a expresar el 6 como un producto de factores primos y eso sería 2 por 3, ¿verdad? 2 por 3. Ahora, en el caso de 12, eso en producto de factores primos, ¿a qué será igual? Eso va a ser igual a 2 al cuadrado por 3, ¿cierto? Ahora, cuando yo voy a extraer y veo qué tengo en común como factor, podría ver que tengo el común el 2 por un lado, ¿cierto? Y por otro lado también tengo el 3 como factor común, ¿verdad? Cuando voy a extraer el factor común, notan acá, cuando hemos extraído la x, hemos sacado el que tiene menor exponente. Si este tenía exponente 2 y este tenía exponente 1, entonces hemos extraído el que tiene menor exponente, es decir, en el caso este, x elevado a 1. Y acá extraemos, entre estos dos voy a extraer solamente 2. Y en el caso del 3, tal cual, el 3, ¿no? ¿Qué me va a quedar ahora? Acá me queda x. Y acá me queda ¿cuánto? Menos 2 al cuadrado, salió un 2, me queda 1, el 3 salió. Entonces, ahora el resultado de esta expresión, ¿cuánto es? El resultado es 6x menos 2. Es cierto, podría haberme dado cuenta y haberlo hecho directamente, ¿ya? Pero estamos haciendo este procedimiento considerando que vamos a tener en muchas ocasiones factores, términos mucho más grandes que estos números sencillos que tenemos en este momento. ¿Ok? Vamos a tener expresiones más grandes. Podría, por ejemplo, yo tener acá como otro ejercicio, vean, número 4, la expresión 14, ¿sí? X al cuadrado, y, ¿sí? Más 7xy. ¿Está bien? Ahora, voy a descomponer estos coeficientes en un producto de factores. Esto va a ser 2 por 7, factores primos, ¿no? X cuadrado, esto es 2 por 7, x cuadrado por y, más 7x por y. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son los factores comunes? Pueden observar ahí, los comunes, los vamos a marcar. Serían el 7, el x, el y, ¿verdad? Extraemos entonces esos comunes. Voy a extraer el 7, entre x cuadrado y x solamente saco el x, ¿verdad?
y luego entre y tal cual y, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a, del primer término hemos sacado 7xy. ¿Qué me queda? Me queda el 2 y entre estos 2x me queda un solo x. Más, acá salió todo esto, ¿no? 7xy, por tanto acá me queda la unidad. Cuidado que coloquemos 0, ¿no? Entonces lo haríamos desaparecer, ¿no? Tenemos que colocar la unidad. Listo. Así habríamos concluido con la factorización en ese caso. ¿Está bien? Ahora, nosotros podemos tener, por ejemplo, no solamente dos términos, como en este caso, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, más de dos términos. Por ejemplo, yo podría tener acá, qué sé yo, miren, 10a más 10b más 20c. ¿De acuerdo? Más 20c. Ahora, si descomponemos estos numeritos en sus factores primos, esto será igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2 por 5a más 2 por 5b más, descomponiendo en factores primos el 20, esto va a ser 2 al cuadrado por 5, no 2 al cuadrado es 4 por 5, 20c. ¿Cierto? Ahora, identificamos a los factores que son comunes. ¿Cuáles son comunes? El 2 y el 2. Tienen que ser comunes a los tres, no solamente a 2, a todos los términos. Estaría el 5 y el 5. ¿Algo más? Vean que no hay ningún factor literal. Aquí la letra A, B, C, entonces solamente vamos a hacer una extracción de los factores numéricos. Saldría el 2 y saldría el 5, ¿no? ¿Cierto? Como factor común, nada más. Entonces, ¿qué me queda ahora acá? Esto va a ser, acá me queda A, acá me queda B, ¿sí? Y acá me va a quedar un 2, ¿verdad? Porque solamente salió 1 y eran 2 al cuadrado. Y me queda también la letra C. Por tanto, esto va a ser igual a 10A más B más 2C. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Bien? Ok, espero que esté claro. Vamos a hacer de yapita en este espacio un ejercicio más, ¿ya? Un ejercicio para que no tengan problemas con el práctico de la tarea. ¿Está bien? ¿Qué tal si yo tengo acá ahora términos, por ejemplo, de este tipo, y tengo acá m elevado a la cuarta, ¿sí? Menos, por ejemplo, m elevado al cubo. ¿Está bien? Pongámoslo aquí, menos 2m elevado al cubo. ¿Ya? Voy a volver a escribir. Y esto, menos 2m elevado al cubo. ¿Ya? ¿Qué tenemos en común en este caso? ¿Qué tenemos en común en este caso? ¿Sí? El común, por ejemplo, acá es solamente la m, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sacamos la m. Pero ¿con qué exponente vamos a sacar? ¿Con el 3 o con el 4? Con el menor, Ah, entonces sale el 3. ¿Y qué me va a quedar ahora? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, en este caso, me va a quedar solamente m, porque habían acá 4 m's, ¿verdad? Salieron 3, entonces me queda 1. Menos, y en esta parte era 2m cubo. M cubo salió y me queda solamente entonces 2. Listo, ¿vean? Súper fácil, ¿ok? Entonces, de esa manera nos vamos a introducir en el mundo de la factorización. Chicos, no se olviden, la factorización es súper importante para establecer el teorema fundamental del álgebra. Entonces tenemos, además de la piedra angular, es la clave del éxito en el colegio, en lo que viene, en los demás cursos, en la universidad. Así que tenemos que ponerle empeño para poder entender muy bien esto. Y vamos a ir paso a paso, ¿ok? Hoy hemos empezado con el factor común, con los ejercicios simples, y vamos a continuar después con lo siguiente, ¿ok? Bendiciones.